Bienvenidos a Plazas con Historias. Hoy en la multiplataforma de RPP les vamos a estar contando acerca de los lugares que ustedes deben conocer, su historia, y como por ejemplo el de la Plaza de Armas, donde nos encontramos, donde habían 4 huacas, incluso la primera cárcel. Mi nombre es Joana Castro y hoy visitamos lugares emblemáticos de nuestra capital. Seguimos en Plazas con Historias y aquí en RPP nosotros les estamos contando en estas fechas, además que son especiales, aquellos lugares que vamos visitando quizá constantemente en la capital. Llegamos desde otras ciudades de nuestro país o incluso ciudadanos extranjeros y les decimos, tienen que visitar o tienen que pasar por la Plaza San Martín. Hay mucha historia detrás de la Plaza San Martín. Inicialmente, y esta era un terreno bastante extenso de 12.300 metros cuadrados, no era cuadrado como lo conocemos actualmente, sino que tenía una extensión distinta y hay toda una historia. Juan Guillermo Lohmann nos acompaña hoy, está con nosotros en RPP en estas fechas tan especiales. Bienvenido como siempre. Para recordarle a las personas la historia, incluso mencionar que no es una plaza tan antigua como se cree, sino que es una plaza pensada en el centenario del Perú. Efectivamente, el suelo mismo de la plaza, donde ahora está, digámoslo así, vacío, y la estatua de San Martín pertenecía al convento y hospital de San Juan de Dios. La parte oeste de la Plaza San Martín, o sea, hacia el Callao, eran 2 plazas muy pequeñitas, una la Micheo, delante del Teatro Colón, y otra que se llamaba San Juan de Dios, delante de la iglesita de San Juan de Dios, donde ahora está el Hotel Bolívar. Porque además existían 2 conventos aquí, uno en el centro propio de lo que ahora conocemos como la Plaza Correcto. San Martín y otro la Encarnación, en la Encarnación, en la esquina de Girón Caravalla, que fue el primer convento de Lima e inmenso, vivían 800 monjas. O sea que era sumamente grande y creo que tenía alrededor de 8 claustros. De modo que la Plaza San Martín no ha estado siempre vacía, básicamente ha estado ocupada hasta hace un siglo, y además de aquí, en una de las esquinas, partía la estación al sur, la estación al Callao. Anecdótico de la Plaza San Martín es que en la esquina delante del Hotel Colón mataron han ocurrido los 3 homicidios más destacados de la historia de Lima. Lo que se recuerda. Bernardo Monteagudo, que era una persona muy odiada, el historiador Ribagüero le llamaba personaje de alma negra. Bernardo Monteagudo lo mataron en esa esquina. Mataron a uno de los hermanos Gutiérrez, de los 4 hermanos Gutiérrez que dieron el golpe contra Balta. Estaba tomando el tren, delante también de lo que hoy es el Teatro Colón, y en 1935 a uno de los señores Miró Quesada y a su esposa. De modo que es una plaza con historia, efectivamente. Ahora, es una plaza con historia, es una plaza en honor también al Libertador del mismo nombre, pero yo quiero resaltar esto porque quizá uno lo puede tener entre las plazas más antiguas y no es así. ¿Qué mejoras se han hecho en la plaza durante los últimos años, quizá? Digamos, la plaza, el monumento se hizo para el año 21, para el centenario, y la plaza no tenía todos los edificios que ahora están. El Hotel Bolívar se hizo en 1924, para la batalla de Ayacucho. El hotel se iba a llamar Ayacucho, lo que pasa que Ayacucho significa Rincón de los Muertos. Entonces y no era muy comercial, digamos. No, desde luego. Claro. Entonces decían que delante de un San Martín tiene que haber un Bolívar, entonces por eso al hotel le pusieron Bolívar. Fue un nombre, claro, más estratégico que de historia. Exacto, sí, pero y después la plaza han ido acabando los edificios en el mismo estilo, básicamente el Cine Teatro Metro, que ya creo que ya no existe, en la otra esquina de Caravalla, que es la calle que se llamaba Pacae, con Nicolás de Piero, la Colmena, estaba el club inglés Fénix, en la otra esquina estaba la Cerro de Pasco Corporation y al costado de allí estaba la iglesia de la Concepción.
Allí donde está ahora la bandera, no sé si pueden enfocar, que hay un club... Que es, digamos, la calle que nos saca hacia Jirón de la Unión. Iba a ser partida en dos. Hubo un tiempo en que pensaron que eso que ahora está unido iba a ser un espacio vacío. De modo que sí, la plaza ha ido creciendo, ha ido ampliándose. El Club Nacional se empezó en 1925 y es una de las obras, digamos, hoy emblemáticas. Ahora, con 12.300 metros cuadrados, que fue lo inicial, no tenía la forma que la conocemos ahora de... No era cuadrada. No era cuadrada, exactamente. exactamente. El Jirón Quilca, que no sé si la cámara lo está enfocando, el Jirón Quilca va directo hasta el Callao, a través de Zorritos y después lo que se llama la Avenida Colonial. Va derechito hasta el Callao, es una vía indígena. Y esa calle del sur, que ahora está cuadrada, se llamaba Faltriquera del Diablo, un nombre muy bonito, porque decían que un cura había sacado de ahí a un pecador del bolsillo del diablo porque se iba a morir. Entonces esa calle no es cuadrada, no es en ángulo recto, sino que la manzana tenía otra forma. Juan Guillermo, usted es historiador, es abogado. Si una persona llega por primera vez acá a Lima, de otra ciudad de nuestro país, justamente en estas fechas tan especiales, ¿qué secreto debe saber de la Plaza San Martín? ¿O qué dato curioso podría empezar a buscar en la Plaza San Martín? Hay un dato curioso que dicen que está encima de la escultura, que dijeron que le habían indicado al constructor que pusiera una llama, en el sentido de una flama, en el sentido de fuego, y pusieron una llama el auquénido. Claro, como animal. Como animal. Pero no conozco ninguna anécdota fuera de los homicidios de esos, y cuento y chisme. Bueno, fue una plaza muy concurrida en otros tiempos en Lima. Esa calle se llamaba Pacay, que es muy divertido porque ahí había un árbol del Pacay. Pero los restaurantes que han ido desapareciendo, Cérvulo Gutiérrez venía mucho a un restaurante que ahí había en la vertiente sur, de modo que fue en algún tiempo una plaza muy bohemia. ¿La han venido cuidando correctamente? Uno no puede ser experto, pero ¿qué dice la historia con relación a esta plaza? Hay un desnivel entre la parte, digámoslo así, oeste y la parte este. Los arquitectos lo arreglaron muy bien haciendo estas balaustradas y estos adornos en las esquinas con estas fuentecitas de agua, pero creo que está ahora mejor cuidada que en otros tiempos, no cabe duda. Yo diría que hubo tiempo en que fue una pena que estaba muy descuidada y de noche está muy bien iluminada. A Lima Algo que ha variado también, porque era una plaza muy oscura, era una plaza incluso que las personas, los ciudadanos, decían que había que bordear, bueno, temas de delincuencia, temas de prostitución en su momento. Y los edificios estaban pintados de colorado, estaban pintados de un color ladrillo muy feo, que oscurecía la plaza. Ahora está más limpia, digámoslo así. ¿Tiene que ver algo el color en particular? Lima ha tenido muchos colores fuertes, o sea, el azul añil, el rosado. El color tipo ladrillo. El color tipo ladrillo, pero la plaza en su origen nunca fue color ladrillo, color zanahoria o color rojo como la pintaron en la época de la alcaldía del gobierno militar. Fue un color muy feo y afortunadamente lo han quitado, le da más amplitud, más perspectiva a la plaza. Está muy bien. Está bien cuidada, el ciudadano extranjero quizá debería, aunque algunos de ellos sí, porque los vemos, por ejemplo, hoy en una fecha especial, lo vemos que sí hay un involucramiento quizá en saber un poco más acerca de los lugares que visita, pero ¿y el peruano que tanto se ha preocupado? Nos hemos preocupado en difundir que los lugares que tenemos son lugares históricos y son lugares que necesitan además un cuidado por la historia que tienen. Deberían tener más cuidado, fue una pena el incendio del edificio de la esquina, no me acuerdo, era de un propietario suizo en los días de las revueltas. Poco después del golpe del ciudadano Castillo. Después fue una pena que se incendiara el edificio ese triangular, el edificio Giacoletti. Afortunadamente creo que lo ha comprado la municipalidad y me parece que lo van a restaurar en su forma original. El Colón es una maravilla, el Club Nacional es una maravilla. Una pena, por ejemplo,
es que esa zona de ahí, de al El lado del ingreso Hotel a Bolívar, Jirón de la Unión. si no está lo bien que debería estar. Jirón de la Unión merece que se le dé mucha más prestancia, mucha más importancia. Hay edificios hermosísimos en el Jirón de la Unión que no tienen perspectiva. Si alguien quiere venir a Lima, yo le recomendaría que venga un domingo por la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué un domingo por la mañana? Primero porque hay iglesias que están abiertas, que no están abiertas en día de semana, por ejemplo... Con un horario especial, es verdad. De madrugada, porque a las monjitas les gusta oír su misa de madrugada. Pero además no hay buses, no hay claxon, no hay humo, se puede pasear con tranquilidad. ¿Qué tan importante es eso, el silencio en un lugar cuando lo visitamos? Yo creo que a uno le permite tomar perspectiva y ver las cosas con tranquilidad, ¿no? Es para meditar y sentarse y ver y admirar, porque una cosa es mirar y otra cosa es admirar. Juan Guillermo, mientras seguimos caminando, y hay una parte de la historia que no podemos olvidar. La Plaza San Martín ha sido escenario, o digamos de concentración, lo es hasta ahora en la actualidad, de muchas manifestaciones, ¿no? Sí, y con ellas muchas pintas, mucho destrozo del ornato en general. Efectivamente, sí. Bueno, aquí se calcula, que yo recuerde, hubo muchas manifestaciones desde que yo era pequeño, cuando estaba terminando el gobierno militar, y volvía a la democracia en los años finales 69, pero me pareció tremenda la manifestación que hubo, que dio el Fredemo con Vargas Llosa contra la estatización de la banca. Fue algo inmenso, no sé qué cantidad de gente hubo, pero fue algo espectacular, el griterío y el himno ese de Perú, Perú, despierta ya, que ya nos hemos olvidado de él, pero fue una manifestación impresionante. La Marcha de los Cuatro Suyos también tuvo una gran concentración aquí en la Plaza San Martín. Sí, pero fue más alborotada. Y terminó desgraciadamente que se incendiaron parte de lo que era el Ministerio de Educación. Siempre ha sido una plaza política. ¿Por la ubicación? Por la ubicación, por la ubicación. Es mucho más cómodo de acceder. La gente venía o desde Barrios Altos, o desde el Callao, o desde el Campo de Marte. Entonces sí, ha sido una plaza muy cómoda para el acceso. Efectivamente. Nosotros vamos a continuar con la historia de otras plazas. Nos detenemos aquí para continuar un recorrido que se los estamos contando a los oyentes y a los televidentes de RPP. Hoy en la Plaza San Martín y recorriendo también otras zonas, lugares históricos en nuestra capital. Seguimos en Plazas con Historia y hay, como su nombre lo dice, una historia que no podemos dejar de contar. Y si bien es cierto, no es una plaza, une plazas, une vías importantes y hablamos del Jirón de la Unión, que vamos a empezar a recorrer. Son 11 cuadras y se llama precisamente Jirón de la Unión porque la función era unificar calles que tenían nombres de ciudades o de regiones, Tacna, Cusco y así otras más. Unirlas en esta larga vía. Nosotros vamos a continuar en este recorrido especial, fechas importantes además para hablar de la historia y lugares emblemáticos de nuestro país y de nuestra capital con Juan Guillermo Lohmann. Él es abogado, él es escritor y ya decía yo que son 11 cuadras, Juan Guillermo, que unen justamente vías que tenían nombres de ciudades y regiones. Exacto. ¿Qué más debemos saber de esto que es tan importante y que quizá lo recorremos en búsqueda de alguna compra específica, pero que tiene un valor importantísimo? Importantísimo. El hoy conocido como Jirón de la Unión fue, si cabe decirlo así, la principal calle de Lima virreinal. Desde luego, el núcleo más importante que podemos decir es la de la iglesia de la Merced, que acabamos de cruzar además. Que es bellísima y que además fue el asiento de la primera misión mercedaria antes de que fuera Lima fundada. Quiero decir, ya los sacerdotes mercedarios estaban en Lima adoctrinando indígenas antes de que el 18 de enero se fundara Lima. Entonces ya había una misión mercedaria aquí y esta calle fue hecha básicamente para
para unir los extremos de Lima, porque que tenían nombres de ciudades y que no era desde un inicio una vía peatonal. No, era una vía de comercio sí, con una hasta serie los años 80, de tránsito. Hasta los años 80, Exacto. aquí andaban carros y hay preciosas fotos de carros en dos sentidos. Esta casa de la izquierda la conocen como Casa O'Higgins porque vivió el hijo del virrey O'Higgins, que después fue presidente de Chile. Ahora es de la Universidad Católica. Ahora es la cuadra 5 del Jirón de la Unión para que todos se puedan ubicar. La calle Espaderos. La calle Espaderos porque aquí fabricaban espadas en la época del virreinato. O sea, había fabriquitas de espadas, digamos. Anterior es Mercaderes, la otra era La Merced, y cada cuadra efectivamente tenía su nombre. Un nombre distinto. Esta es la Casa O'Higgins, que es hermosísima. Y ahí estaba la botica inglesa y la botica francesa, conocidísimas en todo el mundo. Ha cambiado mucho el Jirón de la Unión porque desgraciadamente no se han conservado todas las casas, casonas, palacetes que en su momento existieron, solamente creo que esta, ¿no? Y restaurar, por ejemplo, para poder mantener la parte externa, como se hace por ejemplo en Europa, restaurar, es muy costoso, depende de que exista una intención de mantener la arquitectura de nuestro centro. Costoso, no tengo idea por mi profesión, pero valdría la pena, claro, tiene que haber alguien que le quiera dar un uso al interior. Hay un par de bancos que han arreglado casonas antiguas, como el Banco de Crédito, la Casa Goyeneche, que está enfrente de Palacio Torre-Tagle, que es una hermosura, y vale la pena que algún otro banco pueda comprar una de estas casonas, restaurarla, mantenerla como centro de reuniones o como lugar de invitación, o simplemente para conservarla, que vale la pena. Lamentablemente esta cuadra ha perdido todo su sabor. La siguiente sí tiene un poco, que es Mercaderes, la antigua Casa Welch, y como anécdota, en la calle Mercaderes hacia 1685, los comerciantes, mercaderes, se quejaban al ayuntamiento, al cabildo que le llamaban. Ajá, al municipio. Sí, se quejaban de que había robos y que pusieran guardias. Ya en 1685 parece ser que había amigos de lo ajeno por estas calles. Entonces, hagamos un resumen. Cuadra 5 del Jirón de la Unión, donde se hacían espadas, ¿verdad? Exactamente. Donde se hacían espadas, es una vía importante, ha ido cambiando. Hay unas zonas que se podrían, digamos, mantener, restaurar, pero eso ya depende de un tema de inversión de otras entidades. Ya lo creo. Cuadra 4... es propiamente la de comercio, que es la cuadra a la cual vamos a ingresar, que ya nos va llevando muy cerca a lo que es la Plaza de Armas, para que todos puedan ubicarse. Hoy se cree que es la cuadra 4, pero en realidad había una calle que ya no existe, que ha sido suprimida, la primera cuadra del Jirón de la Unión, que era la calle Palacio. Pero la verdad que vale la pena hacer este recorrido. Esta era la famosa Casa Welch. Ahora, por estos días, a ver, no me refiero solo al mes de julio, ¿no? Sino a las fiestas patrias, con mucho comercio en general. Estamos viendo, y se los vamos a describir también porque nos escuchan en radio, nos ven en televisión, que hay algunas rejas que se han colocado al inicio de los jirones. Al inicio de los jirones tenemos algunas rejas y todo esto retrocedemos, lo mismo que ha sucedido en otros puntos del cercado de Lima. Manifestaciones, robos, intento de control de la vía. ¿Cómo era antes? Limpio, además era una calle elegantísima. Yo me acuerdo que mi suegra decía que se ponía guantes para venir al centro de Lima. Era un honor, era un lujo. Se vestían elegantes para venir al centro. Y se ponían la clásica ropa, digamos, de fin de semana, la de gala. Se ponían las mujeres más guapas de lo que suelen ser. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a detenernos porque tenemos que ir a otro punto histórico. Estamos recorriendo el cercado de Lima, Jirón de la Unión, así que luego volvemos y seguimos con más historia justamente en estas fechas especiales.
Y hemos avanzado por las cuadras del Jirón de la Unión, las 11 en realidad, que son vías importantes, que unen calles importantes, y hemos llegado ahora hasta la Plaza de Armas de Lima, un lugar emblemático, un lugar además que tiene el portal de botoneros, el callejón de petateros, la pileta de la Plaza de Armas y la Plaza de Armas como tal, que ha sido remodelada y acondicionada, mejorada en varias ocasiones. Muchas veces. Muchas veces. Plaza de Armas fue un nombre más bien posterior, siempre fue llamada Plaza Mayor. Plaza de Armas fue un nombre que se les ocurrió después, pero inicialmente, como en todas las ciudades españolas, era la Plaza Mayor y era el eje de las calles de Lima. Pizarro ocupó el solar donde ahora está Palacio de Gobierno, porque ahí estaba una divisoria de aguas que Taulichusco manejaba el control hídrico para los canales que iban hacia la Magdalena, porque el río Surco sale mucho más arriba. Pero efectivamente la plaza ya no queda nada, sino algunas pocas cosas de la zona de la catedral. Noten que la catedral está un poco elevada respecto del resto de la plaza, porque claro, era una huaquilla, y sobre esa huaca se hizo la catedral. Pero el Palacio Arzobispal fue hecho en los años 20, en la época de Leguía, la catedral muy restaurada, y desde luego Palacio de Gobierno nuevo en el gobierno de Benavides, y los otros edificios, el de la municipalidad, el del Club de la Unión y los que están a nuestra espalda, son hechos en los años 40. Ahora, cuenta la historia que era la calle del comercio, podríamos decir que la especie de trueque del mercadillo, sí, sin duda, de la venta. Uno de los mercadillos de Lima. Esta esquina muy simpática tiene un nombre muy gracioso. La de la catedral. La de la catedral, con la calle Judíos y la calle... En la calle Judíos y la calle Bodegones, que son la esquina que están enfocando ahora, le llamaban la esquina del jamón, porque ahí vendían lo que terminó siendo después butifarra, no el jamón tan puro como conocemos. Pero esa esquina de Judíos y botoneros... Bueno, ahora todavía mantiene un restaurante que va ahí en un rango similar. Pero claro, son calles muy antiguas. La que está a la espalda del camarógrafo, al lado de la casa del oidor, es que es la vía que nos lleva hacia Desamparados, a la estación Desamparados. La calle Pescadería, porque ahí estuvo la primera pescadería del virreinato y traían allí el pescado o del Callao o del Rímac, cuando había peces y había camarones, porque hay que acordarse que en el Rímac había camarones más o menos hasta los años 20. ¿Qué tipo de comercio o productos se vendían y se ofrecían aquí? De todo lo que había. Porque Lima producía bueno, los españoles trajeron la caña de azúcar, pero aquí los indígenas pues comerciaban todo lo que traían, desde productos cárnicos, vegetales, en realidad todo. Este y el mercado de Santa Ana fueron los primeros, digámoslo así, difundidos. El mercado de Santa Ana, perdón, Juan Guillermo, ¿es lo que ahora lo conocemos como el mercado Ramón Castilla, el del mercado central? No, Santa Ana es donde está la Plaza Italia. Okay. El mercado central, o sea, la espalda de la Concepción, correspondía a unos claustros del convento de la Concepción. El presidente Castilla los expropió y ahí hizo el mercado central. Entonces, ¿podríamos decir que teníamos dos grandes mercados? Sí, para una ciudad muy pequeña, ¿eh? Acuérdense que... Era mucho comercio para una ciudad tan pequeña. Mucho comercio, efectivamente. Acuérdense que Lima, en la época de la independencia, tenía muy poca gente. Ha tenido 100.000 habitantes a principios del siglo pasado, ¿eh? Bueno, y es un lugar que no se pueden perder, ¿no? En horarios distintos pueden encontrar, claro, que hay, digamos, presentaciones ya dentro de Palacio de Gobierno, pero es un lugar emblemático para poder recorrerlo. Vamos a hacer una pausa aquí. Sí. Estamos conversando nosotros con Juan Guillermo Lohmann. Él es escritor, él es abogado también, y nos falta todavía recorrer algunas plazas históricas, así que más adelante, a través de la multiplataforma de RPP, les vamos a estar contando más de la historia, pero más de los sitios que ustedes deben conocer.
nuestro recorrido en Plazas con Historia no puede faltar un punto que es importante en el centro de Lima. Para que todos se ubiquen, el Congreso de la República, la avenida Bancay, tiene una plaza que quizá en su mayoría todos la pueden mencionar como Plaza justamente de la Inquisición, Plaza Tres Virtudes se llamaba, si regresamos años en la historia, y hay, por supuesto, valga la redundancia, su nombre lo dice, una historia en este punto del cercado de Lima. Juan Guillermo Lohmann, que es abogado y escritor, continúa acompañándonos en este recorrido. Bienvenido como siempre. Nosotros decíamos lo importante que los oyentes, los televidentes de RPP sepan un poco de la historia, y esta plaza tiene en realidad, o se le puede mencionar por tres nombres. Bolívar, por la estatua del libertador Simón Bolívar. ¿Que es el más actual o el último? Que es el más actual con el conocido. Plaza de la Inquisición, porque donde ahora está lo que fue el local del Senado, en la parte sur de la plaza, fue el local de la Inquisición, hasta que fue abolida después de la independencia, y se llamaba Plaza de las Tres Virtudes porque en el lado norte estaba el local de la Universidad de San Marcos, en la parte sur del Congreso estaba la Iglesia de la Caridad y la Inquisición. Entonces se decía Plaza de las Tres Virtudes, fe por la Iglesia, fe, esperanza y caridad. Y después, evidentemente, le han ido cambiando los nombres. Bernardo Monteagudo, que fue ministro de San Martín y Bolívar, que fue asesinado en la Plaza San Martín. Bernardo Monteagudo le quiso poner el nombre de Plaza de la Constitución, pero no prosperó. La plaza en realidad no es... Esa no se mencionó en ningún momento. No. La plaza en realidad era un espacio prehispánico, porque era un lugar de depósito de agua y de parteaguas de los canales indígenas prehispánicos. Entonces la actual plaza quedó cuadrada, pero en su origen era como triangular. Un trapecio, digámoslo así, y ha sido modificada a una forma más o menos rectangular cuando se hizo el edificio del Congreso. Entonces, ¿podríamos decir que era una plaza 100% indígena? 100% indígena, 100% virreinal, y tiene, pues, es un lugar absolutamente entrañable de Lima, porque de las primeras iglesias, la de la Caridad, la primera universidad que estaba en la parte norte del lugar del Congreso, había una ligerísima huaquilla en la parte de atrás, que ahora es un parque también, la Inquisición, atrás del Congreso. Así es. ¿Cómo era esto antes de la imagen actual que podemos tener cualquiera de nosotros los ciudadanos que circula por esta parte del cercado? Bueno, suelo asentado, tierra. Tierra, en realidad la forma bonita que ahora le vemos es relativamente reciente, después de la conversión de las calles, primero Calle Nueva, Juan de la Cova, Trapitos, Compás de la Concepción, todo lo que hoy es Avenida Bancay, que empezó a llamarse Abancay, pero que antes cada cuadra tenía su propio nombre, claro. Cuando Abancay se ensancha, o es ensanchada hacia el año 1940, cambió totalmente la forma de la plaza y de la zona, ¿no? Era una plaza a la cual podía llegar cualquier persona, ciudadano, dedicada a algún fin en particular. Ricardo Palma cuenta, que vivía aquí a media cuadra en la calle del Puno, Ricardo Palma cuenta que aquí jugaba de niño, claro. Pues era una plaza abierta como cualquier parque de Lima. O sea que el hecho de que esté ahora enrejada pues es una pena, porque era un lugar absolutamente de tránsito ciudadano y muy cerca además del mercado central, ¿no? Y digamos, en la variación de los nombres, claro, se dio también la variación del espacio, ¿no? Nos contaba que no era exactamente cuadrada o rectangular como la tenemos ahora. Cuando se ensancha la avenida Bancay, hay un tema particular, porque uno ubica que generalmente el Congreso de la República o la Plaza Bolívar con la avenida Abancay. La avenida Bancay era una avenida angosta, era una calle como todas las... Quizás de dos carriles. Quizás de dos carriles, como podría ser Girón Guayaga, Carabaya, Lampa, era así. Es ensanchada conjuntamente con la avenida Tacna. Son dos calles que son ensanchadas como para hacer una especie de circunvalación de Lima, pero desgraciadamente se ha convertido en una calle con humos, ruidos,
y manifestaciones. Claro, ahora es una vía de 6 carriles, 3 de subida, 3 de bajada, y nosotros que estamos caminando, se los contamos a los oyentes de RPP, que estamos caminando por la Plaza Bolívar, que también se le conoce como Plaza de la Inquisición, o se le conoció en su momento. Hablábamos de Abancay porque, claro, es una vía importante en cuanto a tránsito de transporte público y privado, y esta vía que se anchó lo hizo de una manera particular. La recta que está hacia el Congreso de la República fue la parte que se tuvo que realizar de manera más moderna. Exactamente. Y la parte, digámoslo así, fue la parte conservada. Y se puede ver hasta ahora, efectivamente. Sí, sí, bueno, estamos viendo, esta era la casa del Marqués de Montemira, cruzando la avenida Abancay. Frente al Congreso. Esta es la calle Trapitos y la calle Juan de la Cova, que cada calle tenía su nombre y era muy divertido. Y uno puede decir por qué calle Trapitos. Porque vendían trapitos. O sea, los nombres iban en función de la persona, de la familia, del comercio. De la actividad que había. Hay calle Mono, hay calle Lechugal, hay calle Mascarón, porque había allí una máscara de un barco. Entonces tenían la calle del Tigre, donde estaba la fábrica de chocolates El Tigre, estaba en la calle El Tigre, que está aquí al lado en Girón Andahuaylas. Entonces las calles tienen su nombre muy lógico. El Congreso como tal, como estructura, ¿es una estructura de qué época aproximadamente? Creo que se hizo durante el gobierno del presidente Leguía. Se tiró en la parte sur la iglesia de la Caridad, que detrás tenía, ya estaba muy vieja por cierto, y habría sufrido mucho con los terremotos, pero detrás tenía un orfanato de niñas humildes, y en la parte norte estaba el local de la Universidad de San Marcos, en cuya capilla de la Universidad de San Marcos se reunió el primer congreso. O sea, en 1821, y por eso, como allí se reunió el primer congreso en 1821, decidieron hacer el Palacio del Congreso en este lugar, pero yo creo que no lo eligieron bien, ¿eh? Porque en cuanto a ubicación, yo creo que lo debieron, muy complicado, ha quedado muy corto el sitio. Ha quedado muy corto el sitio, más lógico fue el lugar que hicieron para Palacio de Justicia, por ejemplo. Y estamos haciendo una especie además de vuelta 360, porque hablamos de la plaza, de la avenida Abancay. Hacia la mano izquierda tenemos la sede también del Congreso Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí. Es otra, digamos, estructura. Esto es nuevo totalmente. Ubicar muy bien los ciudadanos o las personas en realidad que visitan esto es nuevo esta parte totalmente. del Cercado de Lima. Y es nuevo porque, entre otras cosas, como Abancay cortó todo, cortó también, desgraciadamente, la parte de atrás del convento de San Francisco. Suprimió la iglesia de Santa Teresa, que estaba más o menos a la altura del actual Girón Puno. O sea, el ensanche de la avenida Abancay fue sumamente criticado en su momento, y sacrificó sitios emblemáticos de Lima, una pena. Claro, y lo hemos visto también, por ejemplo, a la altura de Chapetex, uso esos nombres para que las personas más o menos se ubiquen, porque hay un corte, efectivamente. La Concepción, la iglesia de la Concepción, efectivamente, la partieron por la mitad. Y así otras estructuras, bueno, todas, de la avenida Abancay. Toda esa zona de la avenida Abancay, lo que ahora es el local de la Fiscalía y del Ministerio Público en la avenida Abancay, eso era el colegio de San Martín, que a cargo de los padres jesuitas. Después fue un local de la aduana, después fue el local de Palacio de Justicia, antes de que se mudara a Paseo de la República. Pero ese era el local que también lo mutilaron, digamos, ¿no? Una pena. Una pena. Si nosotros caminamos por la avenida Abancay, vamos a salir hasta el puente Ricardo Hasta el puente, exactamente. ¿Un puente que servía también de conexión para el comercio? No, yo creo que el puente de Lima, el puente Trujillo, después llamado el puente Piedra, que es el original, el que está detrás del Palacio de Gobierno, los otros puentes y el puente Balta no tuvieron actividad comercial, ¿eh? No, o sea, no había gente parada en los costados del puente vendiendo cosas, no, hasta donde yo he sabido, no. Claro, era básicamente conexión más no comercio. De paso, efectivamente. Sí. Primero fue el primer puente de Lima, estaba más o menos a la altura de Girón Rufino Torrico, un poquito más abajo del actual puente de Piedra. Después hicieron el puente de Piedra,
que primero fue de palos y después el puente Balta. El puente Piedra fíjense, todos los años que ha venido avenidas del Rímac, que se sale el Rímac, que inunda, que malogra, que destroza. El puente de Piedra no ha sufrido nada, porque fue maravilloso. ¿Es el más antiguo? Sí, sí. Es el primero. Es el primero desde 1600 y pico y está como para estrenarlo. O sea, es una maravilla lo bien que lo hicieron. Pero el puente de Piedra es ahora el que tiene ¿qué nombre? El puente de Piedra, o sea, el que está detrás del Palacio de Gobierno. El que está detrás. Le llaman puente de Piedra porque era de piedra, efectivamente. Lo hicieron con piedra que trajeron desde el Morro Solar. Desde el Morro Solar de Chorrillos, de Surco, por ahí. Desde ese Morro Solar trajeron la piedra para hacer el puente de Piedra. Bueno, entonces, Juan Guillermo, mientras seguimos avanzando, nosotros aquí caminamos a paso lento, les vamos contando un poco la historia de puntos estratégicos. Sería, por ejemplo, grandioso que las personas, y pensamos un poco más ya en el turista quizá nacional, que llega de otras ciudades, de otras regiones, el extranjero, que pudiese entrar a esta parte del cercado de Lima. Sí, a la Plaza que venga, Bolívar. que venga porque no solamente es la Plaza Bolívar, sino que detrás está la Casa de la Moneda. Tenemos la Casa de la Moneda aquí a un par de cuadras, están la parte de atrás de la Iglesia de la Concepción, un sitio precioso, está la Casa de Ricardo Palma, aquí a media cuadra en el Jirón Puno. O sea, tiene mucho que ver toda esta zona y es absolutamente entrañable. Y a pocos pasos está la famosa Piedra Horadada, que era un lugar de adoratorio indígena. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, entonces este es un punto importante, ya lo saben, se los vamos a recomendar dentro de esta visita, esta guía que estamos intentando compartir con ustedes junto a Juan Guillermo Lohmann. Vamos a continuar con varios puntos que ustedes necesitan conocer, necesitan comprender y quizá en un paseo en familia compartir parte de los datos que les estamos dando hoy en RPP. Volvemos. En Plazas con Historia, aquí en RPP, teníamos que hablar de una que en realidad se podría considerar como la primera o la más importante en la capital, la Plaza Santana, pero quizá ustedes la conocen como Plaza Italia. Ha pasado por ciertas remodelaciones, ciertas refacciones, pero tiene una historia particular porque ya estaba conformada como tal, como espacio, como plaza, desde hace muchísimos años. Nosotros seguimos en este recorrido además con Juan Guillermo Lohmann, él es abogado, él es escritor. Gracias como siempre por estar con nosotros en RPP. Decíamos que es de las plazas más importantes porque ya estaba como concepto de plaza. Sí, efectivamente. Cuando llegaron los españoles, encontraron que el actual espacio de la actual Plaza Italia era una cancha indígena que estaba mirando a un adoratorio indígena, que era una huaquilla, donde ahora está la iglesia de Santa Ana. Derribaron esa huaquilla que tenía un ídolo al que adoraban los naturales de la entonces Lima, y ese indígena dicen que se llamaba Límac. Bueno, encima de ese adoratorio indígena hicieron la iglesia de Santa Ana, que es la que vemos en una de las esquinas de la plaza, que es una zona efectivamente no construida desde el virreinato y probablemente debe ser de los primeros espacios públicos de Lima. Ahora, no tiene como tal la forma de una plaza, es claro rectangular, no. En la parte que está más cerca hacia el Jirón Guanta es un poco más angosta. Efectivamente, porque era un espacio natural. Allí están Jirón Guanta, donde ocurrió el famoso crimen de Barrios Altos. Tenemos la calle de la Huaquilla detrás de la iglesia de Santa Ana. Tenemos aquí cerca también el famoso Callejón del Buque. Tenemos en la esquina la famosa Piedra Horadada, que era una piedra... Está a 2 cuadras más o menos. Sí, a 2 cuadras,
que es una piedra con un hueco en el medio, a la cual, según se dice, adoraban los indígenas y por la cual, según dice una leyenda, se escapó el demonio porque ahí había suspirando unos amantes que estaban siendo seducidos por el demonio. De modo que es una plaza con mucha historia en Barrios Altos. Detrás de la iglesia de Santa Ana estaba su hospital, era Hospital de Indígenas de Santa Ana, y hoy está la Maternidad de Lima. Claro, para que las personas se puedan ubicar muy bien en el espacio, ¿no? En el espacio en el que estamos y les estamos describiendo en estos momentos. Tenemos además la estatua de Raimondi aquí. Sí, por eso se llama Plaza Italia. Le dedicaron, como es natural, un espacio a Raimondi, pero esto es relativamente moderno. La plaza tenía una verja más o menos de 1 metro, hermosísima, de filigrana de hierro forjado. No sé en qué habrá terminado a parar. Que son, digamos, las que hemos visto, si uno revisa documentos, ¿no? Si los busca en libros. Hay fotos. Hay fotografías y eran las que se ponían o se colocaban en todas las plazas, sí, en la mayoría de plazas. Efectivamente. Y desgraciadamente se han perdido, eran unas verjas hermosísimas. Y también en uno de los lados de la plaza está el famoso convento Hospital de San Andrés, en la calle de San Andrés. Con la comisaría, perdón, te interrumpo, Juan Guillermo, con la comisaría de San Andrés, para que también las personas hoy es la comisaría de San Andrés, exacto, pero era un sitio público al cual el virrey Toledo, depositó las momias de los incas que Garcilaso de la Vega en su niñez había conocido en el Cuzco antes de ir a España. Esas momias las trajeron del Cuzco a Lima para evitar que las adoraran allá, en la época del virrey Toledo. Las enterraron en lo que era la zona del Hospital de San Andrés, y por la humedad de Lima, por la incuria, por el maltrato, se perdieron las momias. Las han tratado de buscar muchas veces, pero no las han encontrado. De modo que es una plaza con muchísima historia, en Barrios Altos. Poquito más arriba vivía Pinglo. Entonces, hasta la música es de aquí de Barrios Altos la que hay que venir a conocer. Ahora, importante la historia porque quizá muchos han llegado a esta plaza cuando la plaza se convierte en ferias gastronómicas. Así es. No actualmente, porque está pasando por un proceso de refacción, tienen unos cuantos trabajos que se están haciendo en la parte pegada hacia el Jirón Guanta, pero es, podríamos decir, ¿la primera plaza o quizá la segunda? Probablemente yo creo que la que encontraron los españoles, esta y lo que es actualmente la Inquisición, eran los espacios vacíos, porque la plaza mayor o plaza de armas fue hecha adrede o aprovechada adrede por los el españoles. Comercio. Exactamente, pero prehispánicas, estas dos sin duda alguna, ¿no? Las otras eran más pequeñas, como la de la Recoleta, que era un cruce de calles, ese tipo, pero esta de las importantes. Bueno, y además aquí fue una de las juras de la independencia. La independencia tuvo puntos estratégicos. 4. Exacto. Plaza Mayor, La Merced, en la Inquisición que es el hemos Congreso. visto, y esta de aquí. O sea, se jura en 4 lugares emblemáticos de Lima. Pero ¿por qué me da la impresión, no sé si coincidas, vamos a seguir avanzando, que no se recuerda mucho esta plaza, la Plaza Santana o la Plaza Italia, para que todos lo ubiquen? Yo creo que porque el Barrios Altos ha perdido el encanto que tenía en su momento. Okay. Pero yo creo que a nuestros abuelos o bisabuelos esto era una calle entrañable. Recordemos también que aquí a muy pocas cuadras está la famosa Quinta Jeren. Ojalá algún día puedan ustedes hacer un programa sobre ello. La casa de Canevaro también muy cerca, que tiene maravillas, y la gente de Barrios Altos lo considera esto entrañable. La Plaza de Buenos Aires, aquí a 3 cuadras también, que tiene una forma muy rara. Ha perdido no el encanto, pero sí la importancia. Yo diría eso, exactamente. Exactamente. Un poco tiene que ver también la seguridad. Sí. Probablemente, estamos a mediodía, pero me imagino que de noche puede ser algo lúgubre o no muy seguro, efectivamente. Puede ser una pena.
Bueno, importante. No es en un terreno muy extenso, esto es más o menos una cuadra. Digamos que una cuadra de largo, pero media de ancho. Media de ancho. Calculo media de ancho, y no es rectangular perfecta, tiene algo de trapezoidal, porque probablemente así era en la época de virreinato. Y aquí hubo un mercadillo, ¿eh? Aquí hubo un mercadillo en alguna época del virreinato y de la República, y también hubo aquí el rollo. El rollo era en realidad un tronco de árbol del cual ajusticiaban a la gente. Estuvo aquí en alguna época en la Plaza de Santa Ana. De modo que tiene mucha historia, mucha tradición, hay que venir a verla. No es lo que era, no es lo que era, no es lo que debió haber sido, pero todavía le queda mucho que aprender. Bueno, y hay que entrar a la iglesia. Hay que entrar a la iglesia y además, claro, es una calle con mucho tránsito de conductores, mucho tránsito vehicular, mucho transporte público. Desgraciadamente. Que se ha tuburizado bastante, entonces ha generado, digamos, esta pérdida de quizá venir a apreciarla como plaza como tal. Hay banquetas, hay espacios, sí. Se ha mejorado en algo la iluminación, pero no del todo. No del todo, faltaría más. Esperemos que las autoridades municipales le presten un poco más de atención a esta zona, que bien se lo merecen. Bueno, Juan Guillermo, como siempre, gracias por acompañarnos en el recorrido. Importante los puntos que nos has dado. Nosotros vamos a invitar además a la multiplataforma, a la gente que nos sigue por radio y por televisión, que conozcamos juntos los otros puntos.